Mis amados hermanos en el cuerpo místico de Cristo, muchas gracias por sus atenciones, por estar ahí, por recibirme en donde ustedes se encuentren para continuar con estas charlas sobre quiénes son. Ya hemos dicho algunas cosas que considero importantes sobre nosotros y les comentaba yo al principio, en la primera plática que di sobre quiénes somos. Les decía que cuando empecé a estudiar yo metafísica, se me hacía demasiado bello para ser realidad. Pensaba yo que era mucha fantasía y, y toda esta aparente fantasía para mí, como, como todo tiene la posibilidad de que nosotros nos percatemos de ello, entonces te empiezas a dar cuenta que es muy bello, pero que no es fantasía, que es demasiado bello para ser realidad, pero así es la realidad. La realidad es divina, la realidad es mágica, la realidad es bellísima, la realidad es lo máximo que nosotros podemos aspirar, desear, querer alcanzar y llegar. Entonces, les decía yo que yo leí un libro de Salvador Freixedo, sacerdote católico, jesuita, que fue expulsado de la Iglesia Católica y además fue excomulgado por sus libros, ¿sí? Por lo que él escribía. Y les comentaba yo que él escribía sobre las hadas, sobre los duendes, y decía yo, pero ¿cómo es posible que un sacerdote católico piense que existen las hadas y que existen los gnomos o duendes? Se me hacía, no sé, increíble. O sea, cuando uno tiene ceguera espiritual, o sea, yo obviamente pues tenía ceguera espiritual en relación a esto. O sea, hay cosas que para mí eran muy difíciles de poder creer. O sea, no nada más de aceptarlo, sino yo no lo creía. Yo decía, pero ¿cómo las hadas? O sea, eso es, no sé, de cuento para niños, para que se puedan dormir, para, pero no pensaba que fuera realidad hasta que las veo. O sea, ver para creer, realmente esa frase es muy realista. O sea, si uno no cree y Dios está interesado en que tú creas, te lo va a mostrar. Y eso es sensacional, porque Dios te va a mostrar tu realidad divina. Y cuando nosotros decimos es que efectivamente mi realidad es divina, yo soy un hijo de Dios, cuando dices tú, es que las hadas existen, los gnomos existen. Es más, o sea, a nosotros en, en metafísica básica nos enseñan que hay elementales, que esos elementales de tierra son los gnomos y las hadas. Y nos dicen que hay animales que van evolucionando en una cadena de espiritualidad y los animales que van hacia elementales de tierra son los perritos y los caballos. Y yo decía, pero ¿cómo un perro se va a convertir en un duende? ¿Cómo es posible que un caballo se vaya a convertir en un hada? Pues sí. O sea,
yo tengo perritos, he tenido perritos que he querido muchísimo y que han hecho su transición y que actualmente son duendes. Y viven en el jardín de mi casa. Los veo, los he llegado a ver. Primero cuando murió una perrita mía que, bueno, yo a todos mis perros los he querido y los quiero muchísimo. Cuando han muerto, yo los he visto. Y no nada más yo. O sea, las personas que están en mi casa, que vienen a mi casa, los llegan a ver. Y eso a mí me ha dado muchísima alegría porque me dicen, oye, acabo de ver un perrito. Pues sí, están aquí, pero ya que logran evolucionar, los ves ya no como perrito. Los duendes, que aquí en mi casa, que es la casa de ustedes, estas paredes que ven aquí, es mi casa. Bueno, aquí hay duendes y los puedes ver. Normalmente los vemos con lo que le llama uno el rabo del ojo. O sea, yo por ejemplo estoy viendo la pantalla, pero si yo pongo mi mano acá o pongo mi mano acá, yo veo mi mano, ¿sí? Veo que se mueve mi mano, aunque no esté viendo mi mano directamente. O sea, ahorita yo muevo mi mano y yo viendo hacia la pantalla, veo que mi mano se está moviendo. Lo mismo acá, veo mi mano moverse, veo mi mano, veo que se mueve y así es como se ven los duendes. Si no, hagan ustedes la prueba en su casa. Enciendan su computadora, vean la pantalla y de repente van a ver que pasa aquí así como por donde está mi mano ahorita y se ven. Por ejemplo, cuando yo estoy en la parte de abajo y que estoy sentado en un sillón, en un sofá, en un sillón más bien, de esos que son muy, muy cómodos, que les llaman reposet, estoy sentado y dejo encendida la luz del cubo de la escalera y no hay nadie en mi casa. Las puertas de las recámaras están cerradas porque tengo dos perritos arriba, que ya se los he mostrado aquí. Tengo las puertas cerradas precisamente para que no se salgan de aquí y se vayan a la planta baja, porque en la planta baja tengo otros perritos que todavía no los presento unos a otros. Entonces el cubo de la escalera está encendido, hay luz, con las puertas cerradas, o sea, no hay nada. Y viendo yo, estando yo sentado en mi sillón, en mi reposet, de este lado a mi izquierda, queda la escalera que va al segundo piso y está encendido arriba. Pues veo perfectamente bien cómo pasan sombras rapidísimo, porque los duendes generalmente andan muy rápido. Entonces veo, pum, así, hagan de cuentas, así como ven la sombra de mi mano en la pared, veo esto, que pasa para acá, que viene para acá, y pasan. O sea, los duendes o gnomos o elfos son visibles y les gusta que nosotros nos demos cuenta que existen. Todo es exactamente bien meditado o premeditado, como lo quieran decir. Por ejemplo, los ángeles. Tu ángel custodio. Nuestros ángeles se ponen felices cuando tú te das cuenta que ellos son, que ellos existen,
Y cuando tú les agradeces a tu ángel, los ángeles se maravillan. Cuando nosotros estudiamos ángeles en metafísica, lo básico, sabemos, porque nos lo dicen, que nuestro ángel guardián, que ha estado con nosotros desde tu primera encarnación, y es el mismo ángel que sigues teniendo, aprende a amarte sobre muchas cosas. O sea, a lo único que nuestro ángel guardián ama más que a mí, tu ángel guardián a ti y mi ángel guardián a mí, aman más a Dios, obviamente. Y a la jerarquía, a las jerarquías, obviamente. Perdón, ya se subió mi perrito. Bájate. Bájate. Perdón. Aquí es donde ven que me quiere mucho. Está muy lejos de llegar a ser un duende porque es súper travieso. Súper travieso. O sea que más adelantito, cuando ya sea adulto y cuando ya se tranquilice y haga su transición, pues a lo mejor con toda seguridad que va a llegar a ser un elemental de tierra, pero por lo pronto es sumamente traviesito. Mira, vean mis amados hermanitos. Ya, bájate. Pues ya está la otra aquí, porque anda a saber que son súper celosos. Y ya está aquí también, que ella quería que también la vieran. A ella ya la han visto. Mira, aquí está. Una futura hadita. Aquí la ven. Muy bien. Ya no hagan travesuras. Entonces, pues les comentaba que nuestro ángel de la guarda nos ama profundamente. Nos ama más que nuestras mamás en nuestras diversas encarnaciones. O sea, si unimos al amor de todas las mamás, de todas las madres que hemos tenido en nuestras encarnaciones, si nos dicen esto, que si unimos el amor de todas ellas en un solo paquete amoroso, nuestro ángel guardián nos ama más que todo ese paquete del amor de nuestras madres. Es entendible porque nuestras madres nos aman profundamente y eso es lógico que lo tengamos en mente y que lo sepamos. O sea, mi madre a mí me ama muchísimo. Mi mamá me decía, dice, yo solamente amo más a Dios que a ti. A Dios lo amo muchísimo más que a ti y a ti te amo muchísimo. Eso me decía mi mamá, que también es mi llama gemela. Entonces, el ángel guardián nos ama profundamente. Y en sí todos los ángeles pertenecen al rayo rosa. O sea, los ángeles como reino angelical pertenecen al rayo rosa. El reino de los cristos, la humanidad, pertenecen al rayo azul. Y todo el reino de los Elohim, ya se volvieron a subir estos niños. Bueno, pero se quedaron tranquilitos. Bien, entonces, el reino angélico es un reino de amor. Los ángeles aman sus misiones. Cada ángel, aunque pertenezcan como reino al rayo rosa, cada grupo de ángeles, que son millones en cada grupo, pertenecen a cierto reino, a cierto rayo, para dar servicio. O sea, hay ángeles del rayo azul
que trabajan para la protección, para el poder divino, que trabajan para entregar el conocimiento de la disciplina, de la organización y sobre todo de protección y fe. O sea, hay ángeles que se dedican a proteger, ángeles que se dedican a, a todo lo que acabo de decir, ¿sí? O sea, a la disciplina, a la organización y a la fe. Pero sobre todo son ángeles protectores, el rayo azul. Los ángeles que pertenecen al rayo rosa, que son todos, pero en particular algunos que pertenecen directamente, sus misiones al rayo rosa son del amor, el amor divino. Viven su realidad divina para envolver en amor a la humanidad. Y así, en cada rayo tienen los dones que están trabajando en esas misiones. Y eso, cuando yo lo estudié, cuando a mí me lo enseñaron, decía yo, esto es una fantasía, es bellísimo. O sea, a mí me enseñaron de niño que yo tenía un ángel de la guarda y me enseñaron a rezarle y a pedirle por que me cuidara y todo eso. Pero yo veía en las iglesias, por ejemplo, pinturas de angelitos. A la iglesia donde yo asistía de niño, que es la iglesia de San José en Tampico, tenían pinturas de ángeles en el techo y me encantaba verlas. O sea, se veía nada más la carita del ángel con sus alitas y me encantaba ver eso. Pero una cosa es que yo piense que existe, sí. Yo desde niño yo siempre supe y creí que teníamos un ángel de la guarda. ¿Por qué? Porque me lo enseñaron en mi casa. Me enseñaron a pedirle protección a mi ángel de la guarda. Y yo le rezaba todas las noches y le pedía protección. Y me protegió. Imagínense, ya voy a cumplir 75 años. Imagínense qué bien protegido he estado, definitivamente. Bendito sea Dios. Pero a mí se me hacía fantasioso. Si a mí me hubieran dicho, cuando yo empecé a estudiar metafísica, allá por los años primeros 80s, al principio de los 80s, que si a mí me hubieran dicho que yo pertenecía al reino angelical, yo creo que me hubiera salido y no regreso. O sea, muy difícil para poderlo entender. No solamente para creerlo, para entenderlo. Fue hasta que entré a estudiar ya al tercer año que estudiaba yo esta enseñanza, que entro a estudiar con Elizabeth Clare Prophet, mi maestra, y ella nos decía que de su grupo, 1 de cada 3 miembros del grupo de estudiantes, discípulos de ella, 1 de cada 3 era un ángel. Y decía, yo soy el 2 o soy el 3, no soy el 1. Y pasaron muchos años, muchos años. Sabía yo, porque, o sea, yo en Gurumá es un nombre cósmico de Elizabeth Clare, yo creía en todo lo que ella decía. O sea, para mí fue mi gurú realmente, sí, o sea, mi maestra. Yo considero que mi maestra encarnada es Elizabeth Clare, que ya no está encarnada porque hizo su transición en el año 2009. Pero yo sí le creía a ella, ¿sí? Y cuando nos decía que 1 de cada 3 de sus discípulos era un ángel, decía yo soy el 2 o soy el 3, no soy el 1. Porque decía, 1
de cada 3. Yo nunca pensé, nunca pensé. Fue hasta que ya dejé yo de estudiar con ella. O sea, yo estudié 6 años, estudiamos 6 años con Elizabeth y nos ordenó comunicantes y comulgantes el 12 de octubre de 1992. O sea, yo entré a estudiar con ella en el 96 y en el ya me hice bola. En 1990, sí, entré con ella en 1986 y en 1992, 6 años después, el 12 de octubre, en la ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, nos ordenó comunicantes y comulgantes a mi madre y a mí. Y después de que esto ocurrió, pues ya regresamos a México, ya no estudiaba yo, pero yo seguí pertenezco a Swami Lighthouse. Y incluso me han invitado a pertenecer al Elders, pero ya les he comentado que no he podido aceptar por diversas razones. La primera, porque tenía que ir cada mes a las reuniones de Elders en el Royal Teton Ranch. Y pues no podía ir yo cada mes porque estaba trabajando. Y pues no me podían dar permiso una semana cada mes porque pues no lo podía hacer. O sea, no me permitían todo eso. En fin, cuando ya tengo yo la oportunidad que Dios me da, que Jesús me da, de tener este centro de estudios y que me empiezan a preparar para recibir los dictados. Para esto les quiero comentar que yo todas las noches, o sea, todavía no recibía dictados ni sabía que me estaban preparando para recibir dictados. O sea, yo todas las noches, o sea, yo ya tenía el grupo, ¿sí? Ya nos reuníamos aquí en mi casa, nos recibíamos como 20 personas, más o menos, no me acuerdo exactamente qué número era, pero yo, mi sala comedor lo tenía a modo de auditorio. O sea, tenía sillas, todas las sillas del comedor, los sillones de la sala, las sillas, banquitos, bancas, etcétera. Y la mesa del comedor la había puesto yo hasta el final del comedor, pero no a lo largo, sino a lo ancho, pegado al ventanal que da al patio. Y yo la mesa del comedor la tenía como mesa de altar. Y yo tenía el altar ahí, en la mesa del comedor, y todas las sillas, que eran como 25, más o menos 30, no sé, entre sillas, bancos, bancas, los sillones de la sala y todo. Y yo recibía desde agosto, empecé en agosto, y yo me jubilo en noviembre de ese año. O sea, agosto, septiembre, octubre y noviembre, 4 meses, tenía yo, recibía yo en mi casa y yo daba las clases, daba los decretos, hacíamos rituales, hacíamos sesiones de decretos y después comíamos y yo hacía la comida y comíamos y pasábamos un sábado, todos los sábados, la pasábamos sensacional. Y entonces yo empiezo que en las noches me da fiebre, todas las noches, y dolores musculares, dolores articulares, y yo decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué me da fiebre? No tengo ningún proceso infeccioso. ¿Por qué me duelen tanto los músculos? ¿Por qué me duelen las articulaciones? Y pasó un tiempo que yo, o sea, estuve meses así desde septiembre, más o menos septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Yo me jubilo en noviembre.
en diciembre con el aguinaldo que me dan de mi empleo y posteriormente con el finiquito que me dan de la jubilación, pude yo abrir el primer centro de estudios. Renté un local, el local me acuerdo que me rentó 12,000 pesos mensuales, que era muchísimo dinero, ¿sí? Y entonces renté el local, tenía una alfombra, el local tenía años que no se rentaba, porque era muy caro, según esto, pero yo lo alcancé. O sea, para mí fue una oportunidad porque estaba en la misma calle de mi casa. O sea, donde termina mi calle, donde yo vivo, donde tiene usted su casa. Ahí, en esa esquina, enfrente, estaba ese local. Entonces me era muy, muy adecuado para mí. Entonces quito la alfombra y aquello estaba despedazado. Tuve que poner piso, tuve que pintar las paredes, que poner vidrios a las ventanas, ponerle herrería a las ventanas, arreglar los dos baños, los dos sanitarios, porque estaban tapados, estaban mal, cambiar el sanitario, el mueble del sanitario, porque digo, ¿cómo iba a tener yo un mueble ahí feo, no? O sea, se me fue todo mi finiquito y mi aguinaldo, completito, se me fue todo. Pero lo hice con tanta alegría y con tanto gusto. Yo no sabía si iba a funcionar o no iba a funcionar, que hubiera gente interesada en estudiar metafísica, porque nosotros éramos nada más, les digo, como 15 o 20 los que nos reuníamos, pero no todos entraron a estudiar ya en forma. Solamente Fernando, su esposa Lili, y pues desde entonces estuvo don Enrique Hinojosa, que ya no acude por razones personales de edad, pero pues creo que nada más era Lili y Fer, que están todavía actualmente y que seguiremos. Bendito sea Dios, o sea, el tiempo que Dios nos permita, pues seguiremos. Pero ellos fueron de mis primeros alumnos. Y a lo que voy es que empiezo a recibir mensajes. Y decía yo, ¿de qué se trata? Y entonces recibo un mensaje en sueños del Maestro Jesús y del Maestro Saint Germain. Y me dicen que esas fiebres que yo estoy percibiendo nocturnas, los dolores musculares, articulares, se me inflamaban las articulaciones, los tobillos sobre todo, y me decían que me estaban preparando para que yo diera dictados. Y todo el año del 2006 fue así. O sea, yo abrí el centro, el primer centro. La inauguración fue el 17 de diciembre del año 2005. O sea que este año cumplimos 16 años con tener el centro de estudios. Entonces, durante todo el 2006, desde enero hasta diciembre, yo tenía problemas. Problemas, o sea, para mí era un problema tener fiebre todas las noches y los dolores musculares y articulares. Y entonces el Maestro Jesús y el Maestro Saint Germain me indican que me están preparando para que yo reciba dictados. Entonces tenían que preparar mi cuerpo físico con energía divina muy fuerte para que mi cuerpo físico tolerara recibir el dictado de Jesús. O sea, el Maestro Jesús entra, el Maestro Saint Germain entra. Y entonces me dijeron en diciembre del 2006 que hiciera una ceremonia
Vinieron como 100 personas o un poquito más, como 115, 120, ciento y tantas personas, y que iba a haber un dictado del maestro Saint Germain, un dictado del maestro Jesús. Dos dictados juntos. Bueno, primero uno y después el otro. Imagínense la primera vez que yo di dictados, yo a través de mí, el maestro Jesús, el maestro Saint Germain, fue en esa ceremonia, la primera ceremonia que hicimos, en diciembre del 2006. Se dio el dictado del maestro Saint Germain como Dios Padre, no es cierto, como San José, como Padre de Jesús. Entonces fue el Padre de Jesús, San José, Saint Germain, Jesús como representante de Dios Hijo, como Dios Hijo, o sea, fue el papá y fue el hijo. Y terminando el dictado de Jesús, entra Madre María. Me dice, entro para dar un pequeño dictado porque somos la Sagrada Familia, San Germain, Jesús y Madre María. O sea, el papá, la mamá y el hijo, la Sagrada Familia. Bueno, fue impresionante, maravilloso, nos encantó a todos. Pero, imagínense que yo no me podía ni siquiera parar. O sea, terminé los 3 dictados, me senté y hasta ahí llegué. Totalmente agotado, me dolía absolutamente todo, se me hinchó, no me acuerdo si era el hombro o el codo del lado derecho y el tobillo del lado izquierdo, pero se me puso así, no me entraba el zapato, porque el pie se me inflamó muchísimo. Y entonces, cada vez que había un dictado, me pasaba lo mismo. Se me hinchaba, era el hombro derecho y el tobillo izquierdo. Entonces, en otro dictado, nos dijeron, no, creo que sí, fue Jesús también, que la energía me entraba por el lado derecho y el hombro derecho se me inflamaba por la energía. Y la energía sale y me salía por el pie izquierdo y entonces se me inflamaba el tobillo derecho, porque la energía entra, sale, vuelve a entrar, sale y vuelve a entrar, se hace un círculo. Recuerden que la energía, toda la energía es esferas. Entonces, la esfera entraba por mí y me lastimaba el hombro derecho. Y salía, o sea, el flujo de energía entra y sale a través de ese círculo y se me inflamaba el pie izquierdo, sobre todo el tobillo. El tobillo era una cosa así, me dolía muchísimo. Y así estuve, yo creo que fácil, 2 o 3 años, porque mi cuerpo, o sea, no se adaptaba a recibir tanta energía, porque teníamos dictados muy frecuentemente, muy frecuentemente. Prácticamente era uno por semana. Entonces la energía era muchísima, muchísima. Bendito sea Dios, con el paso de los años, mi cuerpo físico se adaptó. Actualmente lo único que me pasa es fatiga, me canso. O sea, termino un dictado y tardo un poquito, no sé, 15 minutos, 5 minutos en recuperarme. Me tengo que sentar, me ponen una loción muy rica que me estimula mucho
para poder regresar perfectamente bien yo a ser yo nuevamente. Y no me duele la cabeza, no me sube la presión, o sea, todo normal. Y ya no se me inflama ni el hombro, nada, ni el tobillo, ni el pie, nada. No se me inflama absolutamente nada, gracias a Dios. O sea, mi cuerpo físico, después de 15 años de recibir constantemente esta divina energía, pues ya se adaptó, bendito sea Dios. Porque sí tardé un poquito en adaptarme, mi cuerpo físico, perdón. Pero gracias a Dios puedo servir. Y, y dar servicio es la mejor forma para recibir dharmas. Entonces, bendito sea Dios, pues el dharma que yo he recibido es, es impresionantemente bueno. Gracias a Dios que me lo permite. Gracias a Dios que me permite servirle a Él, a las jerarquías, a todas las jerarquías y a todos los discípulos de Jesús y del Maestro Himalaya, y servir a la casa de Dios. Cuando nosotros entendemos quiénes somos, eso es importantísimo. O sea, no creer quién soy, saber quién soy y entender quién soy. Cuando yo tengo todas esas tres cosas, yo creo, sé y estoy en el poder de Dios para, para funcionar en la misión que Dios me ha encomendado. Porque si yo digo, no, pues si yo soy un ángel, sí, pertenezco al reino angelical, pertenezco a tal rayo, porque todos pertenecemos a un rayo, porque la chispa de luz que da nacimiento a mi espíritu sale del fuego sagrado de Dios, de uno de los rayos de Él. Entonces, muchos de nosotros somos de rayo azul, muchos. La mayoría de los miembros del cuerpo místico de Cristo pertenecemos a rayo azul, muchos, no todos. Hay muchos de rayo violeta, de rayo amarillo, rayo rosa, rayo rubí, rayo blanco, rayo violeta, en fin. Pero nosotros, cuando sabemos quiénes somos, tenemos que trabajar en lo que nosotros somos. Porque si yo sé quién soy, debo de saber o investigar o pedir que se me entregue el conocimiento de las misiones a las cuales yo he venido a realizar. Todos tenemos una misión o varias misiones. Entonces uno tiene que saber qué misión tienes, quién soy, cuál es mi nombre cósmico, revisar mis registros akáshicos para saber quién he sido en vidas anteriores, para saber qué misión es la que yo tengo, la que tiene cada uno de nosotros. Todos nosotros, y me refiero a todos ustedes, cuerpo místico de Cristo, discípulos de Jesús, discípulos de nuestro amadísimo Maestro Cósmico Jesús e Himalaya, tenemos una misión en común, o varias misiones en común. ¿Sí? Abducir. Tenemos la misión del compromiso que hicimos con Jesús de esperarlo para recibirlo en su segunda gloriosa venida. Y tenemos la misión de salvar a la humanidad. Cuando nosotros sabemos de Jesús, que es el Salvador, todos pensamos, y toda la humanidad que cree en Jesús, piensa que Jesús vino a salvar a la humanidad. Pues ¿qué creen que no?
Él vino a salvar a sus discípulos y a los seres angelicales que vinieron comandados por los discípulos de Jesús. Esto es importantísimo que lo entendamos. De los 144,000 ángeles que vinieron del planeta Violeta junto con Sanat y Venus, Kumaras, Sanat Kumara, Venus Kumara, llamas gemelas que nacieron en la primera raza raíz, en la isla de Avalon, que actualmente es Glastonbury. Ellos nacieron ahí. No, perdón, dije la primera raza raíz. No. La tercera raza raíz. A finales de la tercera raza raíz. Ellos vienen, Sanat y Venus, llamas gemelas, Kumaras. Kumara es una de las partes angelicales más elevadas. Hay 7 Kumaras únicamente. De eso, así como hay 7 arcángeles. Los Kumaras que aceptaron venir, no aceptaron. Ellos pidieron venir de motus propio y le pidieron a la Santísima Trinidad y le pidieron a la Gran Junta Kármica venir a la encarnación. ¿Por qué? Porque las primeras 2 razas raíz de Cristos que vinieron al planeta Escuela, que es el planeta azul, o sea, el planeta azul fue creado por nuestro amado Padre Celestial. Al crear el universo, el planeta azul fue destinado a ser un planeta escuela, para que vinieran los Cristos que Dios creó, el reino de los Cristos. O sea, ya hemos hablado de esto, pero se los voy a recordar. El primer reino que crea nuestro amado Padre es el reino de los Elohim. Después crea el reino de los ángeles, el reino angélico. Y cuando estos 2 reinos ya estaban totalmente creados y creado el universo, crea el reino de los Cristos, al último. Y el reino angélico, que ya estaba creado, tal cual, recibe la misión de que debe de servir al reino de los Cristos. Y todos los ángeles lo entendieron y lo aceptaron. De los ángeles del rayo azul, crea los ángeles custodios. O sea, del rayo azul, los ángeles del rayo azul, una gran parte de ellos fueron designados como ángeles de la guarda, para que todos los Cristos que iban a nacer, un ángel de la guarda iba a ser el ángel custodio de esos Cristos. Pero además de todos los rayos, tenían que venir a servir al Hijo de Dios en encarnación como Cristos. Entonces, cada uno de los ángeles tenían que venir a servir a los Cristos. Los del rayo verde para que tuvieran salud y abundancia. Los del rayo rosa para envolverlos en amor divino. De rayo rubí para darles la abundancia económica, la comida y todo lo que se necesitara. De rayo blanco para dar armonía, paz y tranquilidad. De rayo violeta para que transmutaran todo, para que todo fuera armonía, para que todo fuera pureza, para que todo fuera la realidad. Y el rayo amarillo que entregara el conocimiento. Entonces se crea la escuela de misterios de Maitreya. Y Maitreya viene y edifica
la escuela de misterios. Y todos los Cristos que nacieron en la primera raza raíz y en la segunda raza raíz, ¿qué son las razas raíz? Son oleadas de seres espirituales, álmicos, que vienen a encarnar. Vienen a encarnar. Ellos son Cristos. No tienen conocimiento ni tienen evolución espiritual. Ellos nacen para evolucionar por medio del conocimiento y encarnan, y esos seres encarnados, Cristos, a lo único que vienen es a entrar a estudiar esta sagrada enseñanza a la escuela de misterios de Maitreya. Y ellos, si no acababan de estudiar en una encarnación, volvían a encarnar. Y volvían a encarnar hasta que completaban el conocimiento que tenían que aprender de la enseñanza sagrada y ascendían. ¿Por qué? Porque no tenían negatividades. No existía la negatividad en el planeta azul. Fíjense, esto es muy importante. Entonces, cada generación de la primera raza raíz crecía, aprendía, hacía su transición. Si no había completado su enseñanza, volvía a nacer, segunda encarnación. Y había quien en una encarnación lograba su ascensión porque ya había completado, o sea que habían hecho un buen aprendizaje de la enseñanza sagrada y ascendían en la primera encarnación. Si no lograban completar su conocimiento, venían a una segunda encarnación dentro de la primera raza raíz. Y a lo mejor alguno hizo 3 encarnaciones o 4. O sea, dependiendo de qué tanto aprovecharan para el aprendizaje de este conocimiento sagrado. De lo básico. ¿Sí? O sea, tenemos que entender que la enseñanza que se daba y que se da actualmente es lo básico. Los únicos que tenemos una enseñanza más que superior somos los discípulos de Jesús en la casa de Dios. Nada más. Todo esto que nosotros estamos aprendiendo en la casa de Dios, estoy hablando no nada más de lo básico de la metafísica, sino de astrología metafísica, del conocimiento de los chakras, la iluminación de los chakras y todo lo que hacemos en el curso avanzado de metafísica, más todo lo demás, el reino de los Elohim, el estudio del reino de los Elohim, el estudio de los discípulos de Jesús, el estudio profético, el estudio de la maestría cósmica, el estudio de ser instructor en metafísica, el estudio de la iluminación de cada uno de los chakras. Todos hemos hecho rituales de iluminación del chakra de la base, del chakra de la sede del alma, del chakra del plexo solar, de todos los chakras, de la cadena de chakras, de los 7 chakras, y luego de la cámara secreta con la llama trina. Y hemos hecho todo esto. Y tenemos el curso de maestría divina de ministerio, el curso ministerial. O sea, nada de esto se da fuera de nosotros. O sea, todos los grupos de metafísica que hay a nivel mundial, que no son de nosotros, lo que aprenden es el conocimiento de los rayos, el conocimiento de la presencia de yo soy, el conocimiento del perdón, el conocimiento de la jerarquía divina, el conocimiento de todo lo que es básico en metafísica. Es lo único.
los rayos, las cualidades, los dones, las virtudes, las negatividades que tiene uno que superar para poder recibir los dones. O sea, todo eso se aprende en lo básico, que es lo que se enseña en todos los niveles de escuelas metafísicas a nivel mundial. Ni siquiera en Summit Lighthouse, que es donde yo estudié, no te enseñan otra cosa más que lo básico de metafísica que aquí aprendes en tu primer curso. Así es. O sea, ¿por qué a nosotros nos entregan todo este conocimiento agregado a lo que se da en general a la humanidad? Porque nosotros somos los discípulos de Jesús. El cuerpo místico de Cristo alberga a los discípulos de Jesús, que son 516. Los que se han retirado, porque ellos han querido retirarse, han sido restaurados por nuevos seres angélicos que no fueron discípulos de Jesús en la vida de Jesús. Pero actualmente los que ya no están han sido restaurados o reagrupados o resignados, redesignados o como se le quiera decir. Por ejemplo, el apóstol Tomás, y pongo de ejemplo a Tomás porque sé que Anita Aguilar está aquí. El apóstol Tomás, que era uno de los que entraron desde el principio, se retiró del cuerpo místico de Cristo, se retiró de la casa de Dios, le dio la espalda a Jesús, se salió. Entonces, el apostolado de Tomás quedó libre y Anita Aguilar, de Apizaco, Tlaxcala, fue nombrada, fue restaurada y ella es Tomás. O sea, no vino a ocupar el título de Tomás apóstol. O sea, ella es el apóstol Tomás. O sea, deja de serlo aquella persona. Esa persona ya no existe para el discipulado de Jesús. Y quien existe como discípulo de Jesús, que vivió con Jesús, es Ana María Aguilar López. Es cuando dices tú, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es milagroso, esto es mágico. O sea, Anita Aguilar no entró a sustituir. No, ella es el apóstol Tomás. Esto solamente lo puedes entender por medio de la fe, por medio de la aceptación de la sagrada enseñanza. Y así pongo de ejemplo a Tomás, como podría poner de ejemplo a todos los demás. Porque el único apóstol original, el único, es Víctor. Él sí es el apóstol original. O sea, él es el único que no fue restaurado, la palabra que quieran ustedes utilizar. Los otros 11, todos se fueron. Es como dices, ¿cómo es posible que esos seres que vivieron con Jesús, que fueron detectados por los ángeles detectores, o sea, los ángeles detectores detectaron a todos los discípulos de Jesús, 516, y 11 apóstoles se fueron? ¿Por qué?
por las causas que hayan sido. No sé por qué se hayan ido 11 apóstoles, más muchos otros más. Pues entran otros ángeles que también son discípulos de Jesús, pero que no era ni Tomás, ni Pedro, ni ninguno de los otros. Entonces, de esos discípulos de Jesús, van subiendo a ocupar para ser el apóstol original. O sea, no están sustituyendo. Esto es muy importante que lo entendamos. No son apóstoles sustitutos, son los apóstoles originales. Esto solamente lo puedes entender por la magnificencia divina, porque esto no lo puedes entender por la lógica mundana, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, Daniel, yo no me he retirado, al contrario, yo estoy más puesto que puestísimo. Yo fui discípulo de Jesús, soy discípulo de Jesús, soy José de Arimatea, soy Daniel en mi primera encarnación, el profeta. En la vida de Jesús, yo soy José de Arimatea y sigo siendo José de Arimatea y sigo siendo Daniel el profeta y sigo siendo los seres que yo estuve en esas encarnaciones. Soy el original, como Víctor. Víctor es Felipe, el apóstol Felipe. Así como fue Felipe de Jesús, San Felipe de Jesús, que fue crucificado en Japón, junto con una encarnación que yo también tuve en esa misma época. Yo era ¿cómo se dice? Monje franciscano, pero yo era japonés, yo soy Cosme, y fui crucificado al mismo tiempo que San Felipe de Jesús. Bueno, que Felipe de Jesús posteriormente es el primer santo mexicano. Entonces, esto lo tenemos que entender. Por eso es que tenemos que saber quiénes somos. Es importantísimo saber quiénes somos. ¿Por qué? Porque si yo sé quién soy yo, me entrego a Dios. O sea, el ejemplo de Tomás original, el primero, el que se fue. ¿Cómo es posible si él sabía que era Tomás? Bueno, él era el incrédulo, pero él se llevó su incredulidad. Tan se la llevó que Ana María Aguilar López, no es incrédula. Fíjense qué importancia. Fíjense en la magia divina. Nuestra realidad es mágica, es milagrosa. O sea, nosotros somos un milagro viviente. Yo, el 21 de febrero de este año, o sea, hace menos de 2 meses, yo tenía leucemia. Me diagnosticaron leucemia como por el 10 de marzo. Y me dieron el protocolo de tratamiento que iba a tener, me iban a hacer una biopsia de cadera para tomarme un pedazo de hueso, para hacerme un estudio de médula ósea, y me iban a hacer un montón de cosas. Y me estaban clasificando el tipo de leucemia que yo tenía. Cuando me hacen otros estudios, un frotis de sangre periférica y otros montones de estudios, y salgo normal. Normal. 15 días antes me habían hecho un estudio y yo tenía leucemia.
tenía casi 30,000 glóbulos blancos. Y yo no tenía ninguna infección, ninguna, ni en el riñón, ni en el hígado, ni en el aparato digestivo, yo no tenía infección. Entonces, sin tener infección y tener casi 30,000 glóbulos blancos, esto es leucemia. No tengo leucemia ya. Y muchos de ustedes me vieron, yo estaba en cama tirado sin poderme mover, estaba gravísimo. Dios mío, ya es la una. Ya, digo, no es la una, ya es 1 hora con 33 segundos. Perdón, es que yo me emociono de hablar de todo esto. Yo quisiera estar todo el día y toda la tarde hablando con ustedes, pero pues me dan oportunidad de tomar 1 hora al día. Mañana seguimos. No, mañana es jueves. El viernes continuamos con esta plática que yo la siento interesantísima. Yo se los dije desde la primera que fue el lunes. Les dije, esto no sé cuánto se irá a llevar. Porque hablar de quiénes somos nos va a llevar un poquito de tiempo. Les agradezco, bendiciones, una excelente tarde para todos. Nos vemos el próximo viernes, Dios mediante.